¿Qué tal? Buenas tardes, amigos del Mirador. Estamos aquí con Tobián, quien es la nueva titular del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Así es. La primera pregunta sería, ¿el nombre va a seguir así o ya pronto se cambia a Ciudad de México? En teoría, desde que entró en vigor la Constitución, los nombres, ¿no?, se pasan Ciudad de México. Sin embargo, se tiene que homologar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, que es la ley que nos da, que nos crea y que nos da sustento jurídico. Y entonces al Congreso, una de las cosas que le hemos solicitado en las mesas de trabajo que hemos tenido con la Comisión de Atención a Periodistas es que nos ayuden homologando los nombres, ¿no? Claro. Nosotros ya hablamos del mecanismo Ciudad de México porque el Distrito Federal no existe, pero legalmente todavía tenemos que citarlo así. Te lo pregunté muy bruscamente porque precisamente es uno de los puntos que más hemos estado pensando, los chilangos, Sí. Por favor, ya déjenos de llamar de feños, ¿no? Sí, ya, por favor, somos Ciudad de México. chilangos, así simplemente. Pero bueno, no, muy bienvenida en este programa, que va a ser el primer programa de la segunda temporada. Muy bien. Y entonces, contigo vamos a abrir hablando de este tema precisamente que es tan importante, de la protección. Y primero que nada, quisiera que nos hablaras de una manera general los mecanismos de protección que se están utilizando en este momento. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, nuestro precedente se centra en un convenio que se firma en 2012 en esa administración para crear el mecanismo desde la Secretaría de Gobierno para dar atención a personas defensoras y periodistas, pero no es una institución como tal, sino un convenio desde Jefatura de Gobierno y Secretaría de Gobierno. Con el paso del tiempo se fue consolidando la creación del mecanismo, que en realidad es muy joven. En la Ciudad de México tiene 2 años de haberse creado esta institución. Y bueno, yo tengo 2 meses como directora general después de haber sido designada por la jefa de gobierno, como lo establece la ley que ya les había mencionado. Es importante decir que el mecanismo no es solo esta dirección general donde estamos el día de hoy, sino es un esfuerzo interinstitucional, ¿no?, de diferentes secretarías del gobierno de la Ciudad de México para dar una atención lo más integral posible a personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que por su trabajo pues están expuestas a diversas situaciones. Eso es muy importante. Y segundo, decir que en esta nueva etapa del mecanismo, digamos que queremos superar ya esta etapa de consolidación del mecanismo, que son los 2 años anteriores, y ahora hablar de una nueva etapa de consolidación de los protocolos de atención y comenzar a trabajar ya de una manera más sólida cómo vamos a atender a personas defensoras y periodistas, y sobre todo ante la emergencia nacional que estamos viviendo. Una pregunta que podríamos denominar un poco tonta, pero que sí se la están haciendo, claro, más a raíz de muchas situaciones que están ocurriendo en el país, ¿es realmente importante proteger a estas personas? ¿Son vulnerables estas personas? Esto es una pregunta clave. Tenemos que empezar a analizar la situación que vivimos como personas defensoras y periodistas desde una visión de prevención, atención y crisis. El problema que hemos detectado es que estamos trabajando solo en la crisis. Los números y todo lo que viene sucediendo desde hace ya varios años para personas defensoras y periodistas nos sitúa en un momento de atención de la emergencia, porque las agresiones son constantes, ¿no? Hay múltiples actores que son quienes están haciendo las agresiones y asesinatos, lamentablemente. Entonces es difícil, ¿no?, comenzar a romper esta parte, pero es fundamental. Tenemos que trabajar desde la prevención y la atención para que personas defensoras y periodistas puedan continuar con sus proyectos de vida y con su trabajo. Pero esto es un pilar para la democracia en México, en un país donde una persona no puede ejercer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos como lo consagra la Constitución de la Ciudad de México.
estamos en un grave peligro todas y todos. No voy a poner esto en términos de quién dijo qué, ni qué, pero sí me asombra que algunas personas con las que he podido platicar, civiles que me he encontrado en la calle o en restaurantes o cosas así, sí han pensado en esta idea de que los derechos humanos no se los merece todas las personas. Eso se me hace todo un choque en contra de precisamente el fundamento de lo que es los derechos humanos. Es muy importante que trabajemos desde una visión de la cultura de la paz y los derechos humanos, ¿no? Por decreto no vamos a tener instaurado en la sociedad mexicana y en la población que todas las personas merecemos todos los derechos humanos solo por el hecho de ser personas. En esta nueva etapa del mecanismo, justo en este esquema, ¿no? En estos 4 pilares, vamos a trabajar, ¿no? En 4 pilares. Claro. El primero, que tiene que ver con el proceso legislativo, ¿no? Dar seguimiento a lo que está sucediendo en el Congreso y que tiene que ver con los derechos humanos. Si en el Congreso se está discutiendo un tema que toca a personas defensoras y periodistas, desde el mecanismo que queremos, ¿no? Brindar la información que podamos para que sea una ley integral con la visión, y no nuestra, sino de las personas que son beneficiarias de este mecanismo. El segundo tiene que ver, lo llamamos como el gran eje de prevención y atención, que es esta etapa de empezar a hablar entre periodistas, defensores de derechos humanos, qué nos está pasando, qué es lo que está sucediendo, si soy una mujer joven que hace ciberactivismo, o si soy un hombre joven fotógrafo o que hace periodismo en la calle, ¿no? ¿Cuáles son estas interseccionalidades? Y ahí empezar a hacer el trabajo tanto de prevención y empezar a transmitir esta cultura de derechos humanos con ellas y con ellos, pero también personas que les acompañan y les rodean. Según el tercer elemento tiene que ver con las medidas que implementamos nosotros, que son 4 tipos: medidas de prevención, de seguridad, sociales y de emergencia, ¿no? De urgencia. Estas 4 medidas tienen que ir enfocadas a que las y los periodistas y personas defensoras recuperen su proyecto de vida. Y eso tiene que trabajarse también desde una perspectiva de derechos humanos. Y finalmente, el eje de la comunicación. Tenemos que comunicar de manera interinstitucional y hacia afuera con la sociedad lo importante que es defender derechos humanos y lo importante que es la libertad de expresión para nuestra democracia. Solo así vamos a poder enfrentar este reto, ¿no? Hasta que entendamos que todas y todos somos titulares de derechos. Pero el mecanismo es relativamente muy joven, sí. Es realmente muy joven. Y hablamos de que un cambio de gobierno durante los primeros 2 años, realmente estaríamos hablando de que ha habido cambios en el mecanismo, porque si también el mecanismo es muy joven, entonces ¿está bien que se hagan los cambios o hacia dónde van los cambios? O sea, el mecanismo efectivamente es muy joven. Uh-huh. Evidentemente, por los tiempos que nos mandatan, tiene que haber una transición de gobierno. Se acabaron los 6 años de un gobierno, inicia uno nuevo. Claro. El mecanismo ha sufrido cambios de manera, en estructura. Se hizo con base en la línea de proyecto de austeridad. Se redujeron algunos espacios de trabajo con la finalidad de gastar menos del presupuesto en personal, ¿no? Que era uno de los porcentajes donde se invierte más en el mecanismo, que no es menor, porque el mecanismo necesita personal calificado para atender a personas en situación de riesgo. Claro. Creo que esa es una palabra muy importante, calificada. Sí. En segundo, trabajar, nosotros no hemos modificado ni los lineamientos ni los protocolos, que en realidad estamos revisando cómo se ha venido atendiendo a la población beneficiaria en los últimos 2 años, revisando cada uno de los expedientes que nos han entregado, que nos entregaron de la administración anterior, y poder estandarizar. No es que vayamos a desconocer, ¿no? Sino queremos dar una mejor atención y revisar lo que se hizo bien, recuperar las buenas prácticas
y seguir adelante. Al momento en el que ustedes ingresan y inician sus labores, tuvieron todo un golpe de personas que necesitaban del mecanismo. ¿Fueron mucha la gente que les llegó en los primeros momentos? ¿O? En realidad, bueno, tenemos un corte de que empecé ya a estar en esta oficina del 17 de diciembre a la semana pasada, 21 atenciones. 21 atenciones al mecanismo. Eso no, cuando hablamos de atenciones es personas que han necesitado acercarse con nosotros, orientarlas, canalizarlas, también darles planes de protección de manera extraordinaria y ordinaria, y nuevos y personas que nos han llamado que también se les va a hacer su entrevista de primer contacto, que así se le llama. Okay. Eso es importante mencionarlo. No sé si se habla de un golpe o no de atenciones, pero sí es un número importante, sobre todo comparado que en la administración anterior, en la comparecencia reportaron 32 casos. Y en nosotros hemos tenido 21 atenciones, ¿no? Claro. Entonces es un número importante, y que además la Ciudad de México es una ciudad refugio, y en este sentido nosotros recibimos muchos periodistas y personas defensoras de otros estados, de otras entidades federativas. Entonces, algunas de las atenciones que hemos brindado no son personas que han sido agredidas en el territorio de la Ciudad de México, sino fuera, y en colaboración con el mecanismo federal nosotros les hemos dado algunas medidas de acompañamiento. Me parece que eso es muy importante, señalar que ninguna persona está siendo excluida solamente por no pertenecer a la Ciudad de México, sino que también se les está dando atención pese a no pertenecer. Nos llegan casos, puede ser distinto dependiendo cómo llega la persona al mecanismo. Si llega una persona al mecanismo después de huir o de sentirse desplazada en situación de peligro de manera autónoma, o se viene a la Ciudad de México y nos busca, nosotros le brindamos la atención. Automáticamente vamos a ofrecerles el enlace con el mecanismo federal en dos sentidos. Una, porque la persona, si no ha decidido establecerse por siempre en la Ciudad de México, por decirlo así, o sea, trasladarse, en algún momento va a querer viajar fuera de la ciudad o regresar a su origen, y es importante que el mecanismo federal, ¿no?, tenga también conocimiento de esto y pueda acompañar a la persona, darle seguimiento cuando no esté en el territorio de la Ciudad de México, que ahí ya como mecanismo local pues no tenemos mucho margen de actuación. Nos queda muy poco tiempo, pero también quisiera resaltar esta parte en que el mecanismo, su mejor momento, yo me parece que sería cuando ni una persona la necesitara. Así es. ¿Te gustaría agregar algo más? Coincido, creo que esta es una reflexión muy importante. Yo no sé cuánto tiempo nos va a tomar y que es un compromiso generacional, pero tenemos que pensar que el mecanismo algún día tiene que dejar de existir, ¿no? Y que se vuelva un espacio no solo de prevención y trabajar la cultura de derechos humanos, pero las y los periodistas y defensores tienen que estar en condiciones donde ni el Estado ni privados vulneren su dignidad y ponga su vida en peligro. Creo que ese es un gran reto para la democracia mexicana. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este primer video de la segunda temporada, y te esperamos que nos acompañes próximamente, más en el futuro, cuando ya nos tengas algunos datos. Claro que sí, muchísimas gracias, y cuando quieran el mecanismo estamos en General Prim número 2 y pueden encontrar todos nuestros datos también en nuestra página, que es www.mpi.gov.cmx. Bueno, pues muchas gracias, El Mirador. Les esperamos la siguiente semana.